Muy buenos días a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes, según donde me estén viendo. Y les doy la bienvenida una vez más para seguir estudiando el tema que hemos llevado hasta ahora. En el video previo estuvimos viendo el séptimo día de la creación, capítulo 2 de Génesis, versículos 1 al 3. Y nos quedamos la vez pasada en el video pasado discutiendo este tema del séptimo día de la creación, y una de las cosas que hicimos al final fue plantear la pregunta de el por qué es que si la Escritura nos enseña que debemos de observar el séptimo día como el día de Dios, como el día del Señor, como el día de Yahvé, ¿por qué es que nosotros, en lugar de adorar a Dios el séptimo día de la semana, es decir, el sábado, ¿por qué es que siempre lo hacemos en domingo? ¿De dónde salió eso? Si la Escritura nos enseña que debe de ser el séptimo día, o sea, el sábado, ¿por qué es que lo estamos haciendo el domingo? ¿De cuándo acá empezamos a hacer eso? ¿De cuándo acá empezamos a desobedecer la palabra de Dios? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Quién fue y con qué autoridad empezaron a cambiar el día de adoración a Dios del séptimo día al primer día de la semana? Es decir, lo cambiaron del sábado al domingo. Y esa es la pregunta que vamos a estar contestando. Es una pregunta que tiene una respuesta muy extensa, que tiene muchas facetas, tiene muchos textos de Biblia que tenemos que estudiar para poder contestar esa pregunta, no solamente de una manera exacta y concisa, de una manera bibliocéntrica que está basada en la palabra de Dios, pero también de una manera histórica, de dónde viene el cambio y qué historia hay tras todo eso, del cambio de que empezamos a guardar el domingo en vez del sábado. Entonces vamos a estar viendo eso. Es un estudio largo, y no esperen que lo vayamos a contestar en un solo video, porque lo podríamos hacer, pero entonces no sería completo, ni sería profundo, ni iría a satisfacer toda su curiosidad de saber, ni iba a satisfacer sus inquietudes o sus preguntas que tiene usted dentro de usted mismo, o sus luchas, porque este es un tema muy controversial. Porque todos hemos sido enseñados a adorar a Dios en domingo. Y todas las denominaciones cristianas, con la excepción de los adventistas, que usted probablemente los conoce como los sabadistas, todas las denominaciones cristianas adoran en domingo, excepto esa. Y desde luego los judíos, ellos siguen obedeciendo la Escritura como Dios se las dio, no han cambiado. Ellos siguen adorando a Dios en sábado, y nosotros los criticamos porque decimos que pues ellos siguen bajo la ley y no conocen la gracia de Dios, no conocen a Cristo. Pero vamos a ver si realmente quién está equivocado, si ellos o nosotros. Si están equivocados los adventistas o estamos equivocados nosotros. ¿Y quién es el árbitro que va a decidir eso? No es usted, no soy yo, sino es la palabra de Dios analizada. Usted tiene un cerebro, usted tiene una mente, usted es inteligente, usted sabe leer, usted sabe entender las cosas, y usted va a poder distinguir la verdad. Usted va a poder discernir cuál es la verdad sin necesidad que alguien vaya y se lo enseñe. Porque si usted está viendo la Escritura y lo está leyendo, usted se va a dar cuenta realmente quién tiene la verdad, quién es el que está centrado en la Biblia y no está centrado en doctrinas de hombres o invenciones del ser humano. Entonces vamos a estar viendo esto y vamos a analizar lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Entonces le pido que traiga su Biblia, que traiga su cuaderno, sus lápices, sus bolígrafos, sus marcadores, lo que usted necesite para que vaya llevando a cabo este estudio que estamos llevando acerca del séptimo día de la creación.
Entonces vamos a empezar a hacer un recuento de los textos que hemos visto hasta ahora y de establecer quién realmente tiene la autoridad de establecer el día de reposo. O quién es el que tiene la autoridad de establecer el día que Dios quiere que le adoremos. ¿Es Él o es el ser humano? ¿Es Él o es una denominación? ¿Es Él o es una religión, una iglesia o un sistema de religión? Es el que, ¿quién tiene la autoridad de decir cuándo Dios quiere ser adorado y cómo quiere ser adorado? Y vamos a ver que es Él el que tiene la autoridad. Y vamos a ver por qué entonces es que el hombre decidió cambiar el día de adoración a Dios del séptimo día de la semana al primer día de la semana. O sea, lo cambiaron del sábado al domingo. Yo le he titulado a este estudio el Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Le he titulado El séptimo día de la creación. Ese es el título de este estudio. Ahora se podrá fijar que no le puse el séptimo día de la semana, porque no se trata nada más de una semana, se trata de toda la creación del universo. Porque estamos viendo que Dios, como hemos visto en la Escritura, Dios creó todas las cosas en 6 días, creó el universo en 6 días, y el séptimo día fue un día especial para Él. El séptimo día Él reposó. Pero no solo eso, él reposó de toda la creación que había hecho, pero no solo eso, sino que también tomó ese día y lo santificó. O sea, lo apartó para Él y lo nombró día de Él, día santo, día consagrado para Él y solo para Él. Entonces, abra su Biblia allí en Génesis capítulo 1 y vamos a leer algunos textos que vamos a usar para establecer la autoridad que tiene Dios, para establecer las cosas como Él quiere, como Él desea, porque Él es el dueño del universo, Él es el creador, el rey de todo el universo. Entonces Él es el que tiene la autoridad. Allí en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2 nos dice lo siguiente. Nos habla de la creación y nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Nehemías capítulo 9, versículo 6, y rapidito allí lo busca usted, vamos a hacer de cuenta que estamos jugando un esgrima, ¿verdad? Un esgrima bíblico, que rápido buscamos los textos. En Nehemías capítulo 9, versículo 6, nos dice lo siguiente: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Así que Yahweh, Dios Todopoderoso, fue el creador de todas las cosas, y este texto nos lo vuelve a confirmar. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 27 nos dice al versículo 17, de 15 al 17, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17 nos dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos capítulo 11, versículo 3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue creado el universo por la palabra de Dios. Qué poderoso es Dios, que con solo hablar, con solo dar una palabra, de la nada, de lo que no se ve,
se hicieron todas las cosas que se ven en el universo. Eso es poder, hermanos. Eso es poder decir una sola palabra y todo lo que existe obedece. Y si no existe, viene a existir. Porque dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no existía llegó a existir por ese poder de la palabra de Dios. Entonces en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, es impresionante que Dios hace y crea todo el universo en 6 días y el séptimo día lo santifica, lo bendice y Él toma ese día para reposar. ¿Por qué reposa? Porque se puso a contemplar su creación y a descansar en el hecho de que ahora había un ser creado a su imagen y semejanza, el ser humano. Y se deleitó en eso. Y tomó un día para pasar reposando y pasar en comunión con su creación. La máxima creación que Él había creado era al ser humano. Y estaba satisfecho y contento y reposó. Y es curioso que nosotros no queremos reposar. Dios sí puede reposar, pero nosotros no. Estamos muy ocupados y tenemos muchas cosas que hacer. Por favor, dígame, ¿cuál de ustedes está más ocupado que Dios? Él tiene que estar al pendiente de todo el universo. Tiene que estar al pendiente de cada latido de tu corazón. Porque si Él quita su atención de ti, ese corazón deja de latir. Él está al tanto de todo. Dice la Escritura que Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza, cuántos te han salido esta mañana, cuántos se te han caído ayer y cuántos se te van a caer mañana y cuántos van a nacer nuevos. Lo sabe todo y está atento a todo. Tú estás tan ocupado así como Él. Él se está corriendo y sosteniendo, porque dice la Escritura que en Él subsisten todas las cosas. Lo vimos ahí en Colosenses, donde dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si no existe Él, no existe nada. Tú estás más ocupado que Él, que no puedes reposar, porque tienes que ir al fútbol, tienes que ir allá al mercado a comprar las cosas que te faltan. No lo pudiste hacer en 6 días, pero lo tienes que hacer el séptimo día, ¿verdad? Cuando Él dice que debemos de estar reposando. Entonces podemos ver que porque Él es el creador del universo, Él es el que tiene la autoridad, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de tu tiempo. El tiempo no es tuyo, es de Él. Él te lo prestó, pero no es tuyo. Y Él te pide un día de 7 días, Él te pide uno para que tú reposes en Él, para que tú lo adores a Él, para que tú te preocupes por Él y nada más por las cosas de Él, no por las tuyas. Pero claro, somos tan egoístas, no tenemos tiempo, estamos muy ocupados. Así que Él es el que tiene la autoridad, no el ser humano. Ningún pastor, ningún sacerdote, ninguna iglesia, ninguna denominación, ninguna organización de ninguna clase establecida por el ser humano tiene la autoridad de cambiar lo que Dios mandó. Pero lo hemos hecho y la verdad es que no guardamos ese día porque lo cambiamos. ¿Y quién fue el que lo cambió? Te voy a decir quién fue el que lo cambió. Aunque te duela, aunque te parezca mal. Y si no te gusta, pues apágale ahí. Pero vas a escuchar la verdad.
Y la verdad es que las personas que cambiaron el día de adoración del sábado al domingo fueron la Iglesia Católica Romana. Y sí, ya te escucho que estás ahí, ay, vas otra vez a criticar a los católicos. No es crítica, es estudio y es verdad. Y tenemos que confrontar las cosas con la verdad, y la verdad es esa. Ellos fueron los que cambiaron el día del sábado al domingo para que todos adoráramos al sol, porque el día del domingo es cuando los paganos adoraban al sol. Y todo eso va a ir saliendo con hechos, con textos, con documentos, con historia, con todo en este estudio, paso por paso. Entonces vamos a leer allí en Esdras capítulo 8, versículos 1 y 28. Y así dice, estos son los jefes. Ahora te voy a leer esto por esta razón. Todo lo que Dios ha creado es santo. Todo. Dice un pasaje en la palabra de Dios, dice, este es el día que hizo Jehová. Este es el día que hizo Yahweh. Acuérdense que el verdadero nombre de Dios es Yahweh en hebreo, así como Él lo dio en Éxodo 3, capítulo 3, versículos 13 al 15. Pero cuando los ingleses tradujeron la palabra de Dios del hebreo y del griego al inglés, usaron la forma latina en vez de la forma hebrea del nombre de Dios y le pusieron Jehová en vez de Yahweh. Pero estamos hablando de Dios. Entonces, Él creó todo y lo que Él hace, todo es santo. Todo es perfecto. Entonces, todos los días son santos. Dice la Escritura, este es el día que hizo Jehová o Yahweh, como es su verdadero nombre. Nos regocijaremos y nos alegraremos en Él, porque Él es el que hace todos los días. Él es el que creó el tiempo. Entonces, para Él todo es santo, todos los días, y para ti también deben de serlo. Pero hay un día que para Él es no santo, sino santísimo. Porque vemos en la Escritura que ciertas cosas para Dios son más especiales que otras y las cataloga como santísimas. Por ejemplo, allí en Esdras capítulo 8, versículos 1 y 28 dice, estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Atarjerjes. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilar y guardarlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Y si continuamos viendo en Levítico, capítulo 2, versículos 1 al 3, vamos a continuar viendo que Dios consagra de la manera que Él quiere, a quien Él quiere y las cosas que Él quiere. Allí en Esdras, en el en el capítulo 8, versículo 28, dice, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Ahí la palabra de Dios proclama que los utensilios que se van a usar en su templo son santos. Y no solo eso, sino que tomó a los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellas personas y los consagró a sí mismo, los consagró a Jehová. Y dice, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Así que Él santifica a quien quiere y lo que quiere. Ahora en Levítico capítulo 2, versículos 1 al 3 nos dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso,
y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Así que podemos ver que hay cosas para Él que son santas, que son consagradas, por lo tanto son santas, pero hay otras cosas. Aquí hablamos de una ofrenda y le dan parte de la ofrenda y la queman a Él, pero dice, pero la que resta, esa será para Aarón y sus hijos, que vienen siendo Aarón y sus hijos son los sacerdotes. Dice, porque es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Hay ciertas cosas que para Él son santísimas, como lo es el séptimo día de la creación. Dice la Escritura allí en Génesis 2, y se los vuelvo a leer para que escuchen sus palabras. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Así que para él el séptimo día fue especial sobre los otros 6. Tanto que hizo y recalcó, hizo hincapié en el hecho de que la Escritura nos asegura y nos afirma que él lo santificó. Veamos Éxodo capítulo 16, versículos 23 al 30. Vayan allí a Éxodo 16, 23 al 30. Allí vamos a ver una cosa muy interesante. Porque les voy a decir, los que argumentan en contra de adorar en el día sábado y tratan de defender el domingo como el día de adoración a Dios, siempre dicen, es que ese mandato se le dio solamente a los judíos, solamente a Israel. Ese no es para nosotros no somos judíos, somos cristianos, somos gentiles. Por lo tanto, no era para nosotros. Y también dicen, sabemos que eso es verdad porque Dios les dio el mandato de guardar el sábado en Éxodo 20 cuando les entregó los 10 mandamientos. Así que ese mandato de guardar el sábado, de adorar a Dios en el séptimo día, es parte de la ley, es parte de los 10 mandamientos, es parte de lo que Dios le ordenó a Israel, pero no es para nosotros. Y los judíos no empezaron a guardar el sábado hasta que Dios les dio el mandato de guardarlo allí en el Sinaí, cuando fueron al pie del monte para que Dios les diera la ley. Y Moisés sube al monte y después baja con la ley y parte de esa ley decía que tenían que guardar el día sábado. Pero antes de eso, dicen, nunca lo guardaban. Eso fue parte de la ley y nada más se lo dieron a ellos. Eso es mentira, hermanos. Eso no es verdad. Vean en Éxodo capítulo 16, versículos 23 al 30. Y nos dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día.
Así el pueblo reposó el séptimo día. Guardaron el séptimo día como día de reposo, como día de Jehová, como día de adorarlo a Él y concernirse nada más por las cosas de Él, meditar en su palabra, en sus mandamientos, adorarlo, a cantarle alabanzas. Eso fue lo que hicieron. Andaban de rebeldes. Aquí estamos viendo de cuando Dios les da pan del cielo, el maná, les dice recojan, pero nomás hoy, porque mañana el séptimo día, el día de reposo, no va a haber, no va a caer del cielo pan. Así que recojan doble porción hoy. Y dice la Escritura que les duró de un día para otro y no se gusanó no se agusanó ni hedió. Entonces se conserva el pan intacto. Anteriormente habían salido a recoger cuando no debían, para guardar. Siempre hay aquellos aborazados que dicen vamos a recoger más para luego después vendemos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se les apestó, se pudrió de un día para otro. Pero cuando lo recogieron, como les dijo Dios, recojan doble porción para 2 días, porque mañana, el séptimo día, cuando es el día de reposo, no va a haber, no va a caer. Y muchos salieron a buscar, dice allí. Salieron a recoger, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Por eso se enoja Jehová y le dice, ¿hasta cuándo querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo van a obedecer? Hacer las cosas como yo les digo. Pero dice, al final de cuentas, allí sale que dice, así el pueblo reposó el séptimo día. Así que estamos viendo que el pueblo ya estaba guardando el séptimo día. ¿Por qué? Si todavía no les daba los 10 mandamientos, si todavía no les daba el mandato. Esto fue antes de los 10 mandamientos, esto fue antes de Éxodo 20. ¿Por qué lo estaban guardando? Porque el sábado, el séptimo día de la creación, fue establecido desde el séptimo día de la creación. Desde que Dios creó el universo, miles de años antes de que viniera el pueblo de Israel a ser pueblo de Dios, antes de que Dios los llamara a ser su pueblo, Él estableció para toda la creación, para todo el ser humano, estableció el día de reposo. Lo estableció como un día santo, lo santificó como día para Él. Así que no es algo que vino después, es algo que fue desde el principio. Y los judíos lo estaban guardando, no porque se les había dado los 10 mandamientos, todavía no venían, sino porque era parte de su ser, de haber sido parte de la creación del universo. Y lo reconocían y lo obedecían. Aunque no muy bien, ¿verdad? Porque vemos ahí que el Señor los regaña, porque quieren salir a recoger más cuando no deben. Quieren salir el sábado a recoger cuando deben de estar en casa reposando y guardando el día de reposo y santificándolo y apartándolo, porque santificar quiere decir apartar, apartándolo para Dios y nada más para Él, para estar en sus cosas. Ahora después vienen los 10 mandamientos, después viene la ley allá en el Sinaí, donde el Señor les da los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios en esas tablas de piedra. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y ahí nos dice, Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué? ¿Acuérdate del día de reposo para santificarlo? ¿Por qué acuérdate? Porque ya lo estaban haciendo. Y les está diciendo, acuérdense, no se les vaya a olvidar, tienen que seguir haciéndolo. Y ahora lo voy a poner hasta como ya lo voy a poner por escrito, lo van a estar haciendo, pero ahora va a estar escrito, va a estar grabado en piedra. Así que les dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Acuérdate. Eso es clave. ¿Por qué acuérdate?
porque ya lo estaban haciendo. Entonces dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Acuérdate, no se te vaya a olvidar eso. No vayas a hacer obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Hay aquellos que dicen, nomás era para los judíos. Entonces, ¿por qué menciona aquí a los extranjeros? Que no debe de hacer trabajo ni el extranjero que está entre ustedes, dice ahí, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que les dice, recuerden, acuérdense, no se les olvide, no deben de hacer trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus animales, ni el extranjero que viva dentro de sus puertas, o sea, el extranjero que esté viviendo en su país, en su nación, en sus tierras. Hasta el extranjero era llamado por Dios. ¿Por qué? Porque el extranjero, hermanos, también es parte de la creación de Dios. Y Dios estableció el séptimo día en la creación. No vino después, dijo, se me olvidó decirles, por eso les voy a dar estos 10 mandamientos. Quiero que guarden el sábado. No, se los dijo desde que los creó, desde que creó el universo. Y desde entonces lo estableció. Veamos ahí en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Dice, Deuteronomio 5, del 12 al 15, capítulo 5, versículos 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Lo estás haciendo? ¿O vas a salir con pretextos de que nomás fue para los judíos? Eso es parte de la ley. Y eso fue algo que se les dio nada más para el pueblo de Israel. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿por qué menciona ahí a lo extranjero? ¿Por qué se lo manda tanto a judíos como a extranjeros? Porque también es para ti. Y lo estableció antes de los 10 mandamientos. El ser humano ya venía guardando el séptimo día. Antes de los 10 mandamientos. Desde que se estableció el universo lo viene haciendo. Vamos a Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17. Dice, el día de reposo como señal. Dice allí en el versículo 12, Éxodo 31, versículos 12 al 17, nos dice lo siguiente, versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así como Él santificó el séptimo día, así nos ha santificado a nosotros, así santificó a Israel. Y dice en el versículo 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. ¿Por qué le debemos de guardar? Porque es un día santo para nosotros. Dice en el 14 otra vez, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera
que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, que no se acaba, que sigue indefinidamente hasta que Él venga. Y luego en el versículo 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ahora va a decir usted, ya ve, ahí dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Nosotros no somos judíos. Pues le tengo una noticia. Allá en el Nuevo Testamento nos dice muy claramente, y lo vamos a estar viendo, con textos, pero se lo doy como un anticipo. Y si quiere, se lo encargo de tarea, vaya, búsquelo. Después le digo dónde está, porque quiero que regrese. La Escritura dice que el verdadero judío no es el que está circuncidado en la carne, sino el que es circuncidado en el Espíritu, que está bautizado por Cristo, que está circuncidado por Cristo, sin mano de hombre, sino por mano de Cristo en el bautismo. Y eso lo vamos a estar viendo. Así que tampoco se vaya a querer zafar por ese lado, porque no va a poder, porque le voy a dar los textos. Así que vemos aquí en Éxodo capítulo 31, establecemos que la Escritura dice que el día de reposo es como señal entre Dios y su pueblo. Es como una señal entre Él y usted. ¿Usted tiene esa señal? ¿O tiene la señal del domingo? ¿Tiene la señal del día de reposo en el 7º día o tiene la señal del domingo? ¿Sabía usted que esa señal es la señal del anticristo? No se asuste, porque esa es la verdad. Si no me lo cree, lea usted allí en Apocalipsis capítulo 13, donde dice que la bestia hizo que se pusieran una señal, un sello, un número, un símbolo en la mano derecha y en la frente. Y el Señor nuestro Dios nos dice que esto lo debemos de poner como señal en nosotros, porque el sábado es señal entre Jehová y usted y yo, si es que lo guardamos, porque no lo estamos guardando. Entonces, ¿cuál señal tenemos nosotros encima? ¿La que Él nos dio? ¿La del sábado? Cuando usted adora a Dios en sábado, en el 7º día, como Él ordena, esa es una señal que usted lo obedece, que usted lo adora en espíritu y en verdad, que usted se somete a su palabra, que usted cree lo que está leyendo aquí y no cree lo que le dicen. Que no le digan, que no le cuenten, que le enseñen aquí en la palabra de Dios. Ahí estamos viendo que el ser humano guardaba la palabra de Dios antes de que les diera los 10 mandamientos, la ley. Y ya estaban guardando el día de reposo. Vamos a ver ahí en Ezequiel capítulo 20, versículos 12 al 17, donde nos dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Quién te santifica a ti? ¿Jehová? El Dios verdadero, el Rey del universo, el Creador del cielo y de la tierra, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el que te santifica a ti. Entonces, ¿por qué no tienes su señal sobre de ti? ¿Por qué no estás guardando el 7º día? ¿Por qué estás guardando el domingo en vez del sábado? Te voy a decir por qué. Porque tú estás siguiendo el mandato de tu Papa de Roma, en lugar de estar siguiendo el mandato de tu Padre Celestial, el que te crió, el que te amó, el que te santificó, el que se sacrificó por ti en la cruz del Calvario y te salvó de tus pecados. Por eso, porque no te sometes a Él, te sometes al Papá de allá de Roma en vez de al Padre Celestial, Rey del universo, el Dios Todopoderoso. Y nos dice ahí en Ezequiel capítulo 20, versículos 12 al 17, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico.
Pero sigue diciendo, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, así como te has rebelado tú, que estás guardando otro día que no el día que dice Dios. Dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto y jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Así que hasta ellos se rebelaron, sabiendo la verdad. Lo hicieron, pero Dios los perdonó. Pídele perdón para que también a ti te perdone por no obedecerlo. Así que es una señal, ahí nos lo vuelve a recalcar en el versículo 12, para que fuese por señal entre mí y ellos. Ahora, estamos viendo que nos hemos rebelado contra Dios y no estamos haciendo lo que Él nos dice. Vayan conmigo a Isaías 56, versículos 6 al 8. Y dice ahí la escritura, y a los hijos de los extranjeros, ¿oyeron eso? No nomás es para los judíos. Vean Isaías 56, capítulo 56 del versículo 6 a 8. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. Eso es para ti y para mí también. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. He leído de Isaías 56, del versículo 6 al 8. Véanlo otra vez. Vamos a repetirlo. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Tú no eres judío, eres extranjero porque no eres judío. Pero ¿qué dice aquí? Que si tú eres un extranjero, que si tu hijo es un extranjero y que sigues a Jehová y que quieres servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y hacerlo y abracen mi pacto, dice el Señor. Que sigan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. No quiero que esto se te pase por arriba, que lo oigas, lo escuches y lo grabes en tu corazón. Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No nada más es para Israel, no nada más es para los judíos esta señal del sábado. Es para todo aquel extranjero que quiera guardar el pacto de Jehová, que quiera servirlo, que quiera adorarlo en espíritu y en verdad. Ve esas palabras ahí en Isaías 56, son para ti. Decíamos que íbamos a descubrir la voluntad de Dios para tu vida. Aquí la estás viendo. ¿La estás haciendo? Y si no, ¿por qué no? ¿A quién obedeces tú? ¿A Yahweh, Dios Todopoderoso? ¿Al Dios que dices que tú conoces y que sirves? ¿O obedeces al papá de Roma en vez
de a papá Dios? Pregúntate, ¿a quién vas a servir hoy? ¿Estás viendo la verdad? ¿Estás viendo la vida? ¿La vas a seguir? ¿O vas a continuar en el error donde has estado todo este tiempo? Dice la Escritura, el que dice estar en Cristo debe de vivir como Él vivió. El que dice estar en Cristo debe de andar como Él anduvo. Y vamos a estar viendo en estos pasajes, vamos a continuar este estudio más adelante y vamos a estar viendo que tanto nuestro Señor Jesucristo, como los discípulos, como los apóstoles, como los primeros cristianos, todos guardaban el séptimo día en vez del primer día de la semana. Y yo sé, me vas a decir que a ti te han enseñado textos donde hablan del primer día de la semana y que partían el pan. Pues te voy a enseñar que te engañaron, que esos textos los han traducido mal, porque no saben ni conocen la verdad. Recordarás que te dije que tuvieras en mente que Dios mide el tiempo muy diferente a nosotros. El día empieza al bajar el sol. Así que el sábado, el séptimo día de la semana, empieza al bajar el sol el viernes en la noche. Cuando baja el sol, nace el séptimo día y termina el sexto, que es el viernes. Nace el séptimo día. Y a consecuencia de eso, de que no saben medir el tiempo o lo miden a la manera romana, a la manera pagana, que dicen que piensa cuando sale el sol en la mañana, a las 6 de la mañana, y ahora ya empezó el día. No, el día empezó desde que bajó el sol el día anterior. Desde que baja el sol el viernes en la noche empieza el sábado y dura el séptimo día, el sábado, desde que baja el sol el viernes en la noche hasta que baja el sol el sábado en la noche, para que nazca el domingo, el primer día de la semana. Y por eso es que no saben medir el tiempo, y por eso es de que cometen el error de interpretar los textos que hablan del primer día de la semana y quieren usarlos para justificar el cambio de adoración del séptimo día al primero. Y está mal, y te voy a enseñar por qué. ¿Lo quieres saber? Regresa para el próximo video y lo vamos a estar estudiando. Tú sabes si vuelves o no. Tú sabes si sigues estudiando. Pero te voy a decir una cosa, si no lo haces, vas a seguir en el mismo error de siempre y vas a seguir obedeciendo al papá de Roma en vez de a papá Dios. A tu Padre Celestial, que te creó, que te amó, que te santificó, que te salvó, que te perdonó y te dio su gracia y te pide que lo adores en espíritu y en verdad. Pero si lo sigues adorando en el día erróneo, en el día que no quiere Él, haces a un lado el día que sí quiere Él, vas a estar mal. Nunca vas a estar haciendo la voluntad de Él. Y lo vamos a seguir viendo. Y te doy un desafío. Agarra tu Biblia y compruébame que estoy mal. Compruébame que estoy mal, con textos. Dirás tú, pues si yo ni puedo hablar con usted, no importa. Pero si tú me compruebas mal a mí, en el proceso vas a aprender mucho porque vas a estar viendo los textos, vas a estar estudiando. Y te reto, te desafío a que tú me compruebes que está mal lo que te estoy enseñando. Porque así vas a aprovechar mucho y vas a aprender mucho porque estás estudiando. Ve y pregúntale a tu pastor, entre los dos, entre los tres, pónganse 4 o 5 pastores a investigar. Qué bueno que investiguen, que indaguen, para que salgan de ese error. Roma se burla de ustedes porque dicen serán muy protestantes, pero al final de cuentas obedecen lo que nosotros hemos establecido, el domingo. Y lo vamos a ver, todo eso se los voy a ir enseñando en estos videos. Los espero para la próxima vez. Dios los bendiga. Estudien esos textos que vimos. En el próximo video vamos a continuar con más textos de la palabra de Dios, viendo el por qué es que adoramos a Dios en domingo en vez del séptimo día
que es el sábado. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios para que nos dé licencia de volver a estar juntos de nuevo estudiando este tema del séptimo día de la creación. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor Yahweh, Dios Todopoderoso, en nombre de tu Hijo Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, te bendecimos, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Te pedimos perdón por la rebelión que tenemos contra ti, porque no nos sometemos a ti. Perdónanos nuestros pecados, ayúdanos, corrígenos, ilumínanos por medio de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, para conocerte en espíritu y en verdad y hacer tu voluntad. Padre, pongo en tus manos a todos los que están viendo. Te ruego que estés con ellos, que los bendigas, que les bendigas su día, que los santifiques. Te pido que los llenes de tu amor, de tu gozo y de tu paz. Dales sabiduría de lo alto. Dales gracia delante de los ojos de todos los que los rodean para que los ayuden en todos sus trabajos. Líbralos de todo mal, de todo dolor, de toda enfermedad, de toda opresión del enemigo. Te ruego que les bendigas grandemente. Protégelos de todo peligro, de todo mal, de toda enfermedad. Santifícalos, corta cualquier camino de mal que pueda traer daño a sus vidas. Los pongo en tus manos y te ruego que los bendigas para que estén de nuevo regresando aquí a aprender. Pongo en tus manos a todas las necesidades que ellos tengan, por sus hijos, por sus esposos, por sus esposas, por toda su familia. De los que están viendo los pongo en tus manos. Y te pido que les des la victoria sobre la mentira, sobre el pecado y sobre el enemigo de nuestras almas. Todo te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendiga y aquí estaremos la próxima semana, o mejor dicho, la próxima video, porque a lo mejor es antes de una semana, pero los invito para que regresen. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.